Mi nombre es Valeria Santillana, o al menos, eso creía durante los primeros 17 años de mi vida. Pero la verdad es que nunca supe realmente quién era, porque en la casa donde crecí, nadie me permitió ser alguien. Fui una sombra, un error, una carga que todos soportaban con resignación fingida y desprecio real. Recuerdo la textura áspera del mantel de la mesa del comedor, esa mesa de caoba oscura que había pertenecido a mi bisabuelo, según me repetían constantemente. Yo pasaba los dedos por la madera pulida mientras los demás comían, hablaban, reían. Yo estaba ahí, pero no existía. Mi plato siempre era el último en servirse. Mi silla, la que estaba junto a la cocina, la más incómoda, la que rechinaba cada vez que me movía, provocando miradas de fastidio. ¿Puedes quedarte quieta por una vez en tu vida? Me decía mi hermana mayor, Constanza, sin siquiera mirarme. Ella era perfecta. Cabello negro brillante, piel de porcelana, modales impecables. Todo lo que yo no era. Mi hermano, Sebastián, ni siquiera se molestaba en dirigirme la palabra. Para él, yo era un mueble más. Algo que ocupaba espacio innecesariamente. Tenía 3 años más que yo y desde niño había sido tratado como el príncipe heredero de algo que nunca llegué a comprender del todo. Algo relacionado con el apellido Santillana, con la tradición, con el linaje. La casa donde crecí era una mansión de 3 pisos en el centro histórico de la ciudad. Paredes de piedra cubiertas de hiedra, ventanas emplomadas que filtraban la luz creando patrones geométricos en los pisos de mármol. Había retratos por todas partes. Hombres de bigotes imponentes, mujeres con vestidos de encaje, niños serios que miraban fijamente desde sus marcos dorados. Todos eran Santillana, todos menos yo, según parecía. Mamá, si es que puedo llamarla así. Leticia Santillana de Santillana, porque sí, se había casado con un primo lejano para mantener puro el apellido. Una mujer delgada, siempre vestida de colores oscuros, con un moño apretado que parecía estirarle el rostro hacia atrás. Sus ojos eran grises como el cielo antes de una tormenta, y cuando me miraba, que era raro, había algo en su expresión que no podía descifrar. No era odio exactamente. Era algo peor. Era miedo. Papá había muerto cuando yo tenía 6 años. O eso me dijeron. Nunca vi el cuerpo, nunca fui al funeral. Me dejaron con una niñera en un hotel mientras la familia procesaba el duelo. Recuerdo haber preguntado por qué no podía ir, porque no podía despedirme de mi padre. Los niños no deben ver esas cosas, me dijo la tía Aurelia, la hermana mayor de mamá, con esa voz suya que sonaba a vidrio rompiéndose. Además, tu padre hubiera querido que lo recordaras como era, pero yo apenas lo recordaba. Era un hombre alto, de voz profunda, que olía a tabaco de pipa y a papel viejo. Me cargaba a veces, cuando nadie miraba. Me susurraba cosas al oído que yo no comprendía. Eres especial, Valeria. No dejes que te convenzan de lo contrario. Después de su muerte, todo empeoró. Las reuniones familiares eran mi particular infierno. Cada domingo, la familia extendida se congregaba en la mansión Santillana. Tíos, tías, primos de todas las edades. Todos impecablemente vestidos, todos hablando de negocios, de propiedades, de inversiones, del legado Santillana. Yo debía servir el té, recoger los platos, mantenerme callada a menos que me dirigieran la palabra directamente, cosa que rara vez sucedía. Mira a Constanza, decía el tío Rodrigo, el hermano menor de papá, señalando a mi hermana. Así es una verdadera Santillana, elegante, educada, digna del apellido. Y todos asentían. Luego sus ojos se deslizaban hacia mí, brevemente, con una mezcla de lástima y desaprobación. Yo mantenía la mirada baja, concentrándome en el patrón del piso, contando las vetas del mármol para no sentir el ardor en mis ojos. La abuela Matilde era la única que me mostraba algo parecido a la bondad, aunque incluso eso era ambiguo. Era una mujer antigua, de casi 90 años, que pasaba sus días en su habitación del 3er piso, rodeada de libros viejos y fotografías amarillentas. A veces me llamaba para que le leyera. A veces me miraba con tanta intensidad que me hacía sentir incómoda. Tienes sus ojos, me dijo una vez, tocando mi mejilla con sus dedos nudosos. Los mismos ojos. ¿De quién, abuela? Pero ella nunca respondió. Solo sonrió con tristeza y volvió a mirar por la ventana. Las habitaciones de la mansión estaban distribuidas de manera que reflejaban la jerarquía familiar. La suite principal, en el segundo piso,
había sido de mis padres. Después de la muerte de papá, mamá la mantuvo cerrada con llave. Nadie entraba ahí. Constanza y Sebastián tenían amplias habitaciones con balcones que daban al jardín. Yo dormía en lo que originalmente había sido el cuarto de costura, un espacio estrecho en el tercer piso, junto a la habitación de la abuela y cerca de las escaleras del servicio. Mi cuarto tenía una ventana pequeña que daba al callejón trasero. Desde ahí podía ver el muro de piedra que rodeaba la propiedad, cubierto de musgo y hiedra. A veces, en las noches, me sentaba en el alféizar y miraba las luces de la ciudad a lo lejos, preguntándome cómo sería vivir en cualquier otro lugar, ser cualquier otra persona. La escuela no era mejor. Asistía al mismo colegio privado que Constanza y Sebastián, pero ellos nunca reconocían mi presencia. Si nos cruzábamos en los pasillos, miraban hacia otro lado. Si alguien preguntaba si éramos familia, Constanza sonreía forzadamente y decía, es una prima lejana que vive con nosotros. Una obra de caridad de mi madre. Una obra de caridad. Esas palabras se clavaron en mi pecho y nunca salieron. Empecé a hacerme preguntas alrededor de los 13 años. Preguntas que no me atrevía a formular en voz alta, pero que se repetían en mi mente como un mantra insistente. ¿Por qué me trataban así? ¿Qué había hecho para merecer este rechazo? ¿Por qué, si era su hija, su hermana, me sentía como una intrusa en mi propia casa? Comencé a observar, a prestar atención a las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a una habitación, a las miradas significativas que intercambiaban los adultos, a los documentos que mamá guardaba rápidamente cuando yo aparecía en su estudio. Una tarde de otoño, cuando tenía 14 años, encontré algo. Estaba buscando un libro en la biblioteca, ese laberinto de estantes de roble que ocupaba todo el ala este del primer piso, cuando un tomo antiguo se deslizó de su lugar y cayó al suelo. Al recogerlo, noté que detrás había un espacio hueco. Mis dedos tocaron algo. Un sobre. Lo saqué con cuidado. Era de papel grueso, amarillento por el tiempo, sellado con cera roja. El sello tenía las iniciales AS. Mi corazón latió más rápido. Miré hacia la puerta. Nadie. Con manos temblorosas, rompí el sello. Dentro había una carta. La letra era elegante, anticuada. Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que finalmente has comenzado a buscar la verdad. Me duele no poder decírtela directamente, pero las circunstancias me obligan al silencio. Solo sabe esto, eres una santillana de verdad, más que cualquiera de los que ahora llevan ese apellido. Tu derecho es absoluto, tu linaje, indiscutible. No permitas que te convenzan de lo contrario. Cuando llegue el momento, busca en el lugar donde comenzó todo. El registro no miente. Con todo mi amor, tu padre, Andrés Santillana. Leí la carta 3, 4, 5 veces. Las palabras no tenían sentido. ¿Más santillana que los demás? ¿Qué significaba eso? ¿Y qué registro? Escuché pasos. Rápidamente guardé la carta en mi bolsillo y coloqué el libro en su lugar. Cuando mamá entró a la biblioteca, yo estaba fingiendo leer un volumen de poesía. ¿Qué haces aquí?, preguntó con esa voz suya, fría y controlada. Solo, leyendo. Sus ojos se posaron en el estante donde había encontrado la carta. Por un momento, pensé que sabía, pero solo asintió brevemente y se fue. Esa noche, en la privacidad de mi cuarto, volví a leer la carta hasta memorizarla. Mi padre me había dejado un mensaje que sugería que yo tenía derechos, que mi lugar en esta familia era legítimo, más incluso que el de los demás. Pero, ¿cómo era posible? Los siguientes años fueron una mezcla de investigación secreta y supervivencia emocional. Aprendí a moverme por la mansión como un fantasma, escuchando conversaciones, observando, buscando pistas. Descubrí que la familia Santillana tenía una historia compleja. El apellido se remontaba a 5 generaciones atrás, a un empresario español que había llegado a América con una fortuna considerable. Había establecido un imperio de propiedades, negocios textiles y después inversiones en minería. El patrimonio se había transmitido de generación en generación, siempre a través de la línea masculina directa, con cláusulas estrictas en los testamentos para mantener el apellido y el control familiar. La mansión misma era parte del patrimonio original. Nunca podía venderse, según las disposiciones testamentarias. Debía pasar al heredero principal de cada generación. Sebastián, como único hijo varón de la generación actual, era el heredero aparente. Todo estaba preparado para que, al cumplir 25 años, tomara control del fideicomiso familiar. Pero entonces, ¿dónde encajaba yo? A los 15 años, me atreví a preguntarle a mamá directamente. Estábamos en su estudio, esa habitación forrada de madera oscura con ventanas
ventanas que daban al jardín principal. Ella revisaba papeles, como siempre, con sus lentes de lectura en la punta de la nariz. Mamá, ¿por qué nunca hablas de papá? Se quedó inmóvil, tan quieta que pensé que no me había escuchado. Porque duele, dijo finalmente, sin levantar la vista de sus documentos. Pero yo también lo extraño. Era mi padre. No sabes nada de tu padre. Su voz sonó cortante, filosa. Y es mejor así. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Por qué todos actúan como si yo fuera diferente? Ahora sí me miró. Y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era enojo. Era pánico. Valeria, hay cosas que es mejor no saber. Cosas que, si salieras a la luz, destruirían esta familia. ¿Entiendes? No. No entiendo nada. Solo sé que me tratan como si no perteneciera aquí. Porque no perteneces. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Inmediatamente, su expresión cambió, como si se arrepintiera. Pero ya era tarde. Me quedé paralizada. El silencio entre nosotras era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Olvídalo. Vete a tu habitación. No. Dime qué quisiste decir. He dicho que te vayas. Su grito resonó en las paredes. Nunca la había visto así. Alterada, casi histérica. Salí corriendo, con lágrimas quemando mis mejillas. Esa noche escuché voces en el piso de abajo. Me arrastré hasta el borde de las escaleras, escondida en las sombras. Ya no puedo más con esto. Rodrigo, era la voz de mamá. Está haciendo preguntas. Tarde o temprano descubrirá la verdad. Entonces nos aseguraremos de que no pueda hacer nada con esa información, respondió el tío Rodrigo. El testamento está sellado. Los documentos, guardados. Mientras ella no tenga pruebas concretas, no es una amenaza. ¿Y si encuentra las pruebas? ¿Y si Andrés dejó algo? Tú lo conocías. Sabes lo meticuloso que era. Andrés está muerto. Y todo lo que dejó está bajo llave en el despacho de Villareal. Ella jamás tendrá acceso. Villareal. Ese nombre me resultaba familiar. Era el abogado de la familia, un hombre mayor que aparecía ocasionalmente en las reuniones importantes. Deberíamos haberlo hecho de otra manera, murmuró mamá. Nunca debimos. Ya es tarde para arrepentimientos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Protegimos el patrimonio familiar. Eso es lo único que importa. Me retiré sigilosamente a mi habitación, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podían escucharlo desde abajo. Había pruebas, documentos, y estaban en el despacho de un abogado llamado Villareal. Encontrar el despacho de Villareal no fue difícil. Una búsqueda rápida en internet me dio la dirección. Un edificio antiguo en el centro, no lejos de la mansión. Lo difícil fue encontrar el coraje para ir. Esperé hasta cumplir 16 años. Legalmente, seguía siendo menor, pero me sentía más capaz, más decidida. Había pasado meses planeando esto. Un martes por la tarde, cuando todos pensaban que estaba en la biblioteca municipal estudiando, tomé un autobús al centro. El edificio era de esos antiguos, con ascensores de reja metálica y pasillos que olían a papel viejo y cera para pisos. El despacho de Villareal estaba en el cuarto piso. Una placa de bronce indicaba, Villareal y Asociados, derecho sucesorio y patrimonial. Entré. Una recepcionista de mediana edad me miró con curiosidad. ¿Tienes cita, jovencita? Soy Valeria Santillana. Necesito hablar con el señor Villareal sobre el testamento de mi padre. La mujer parpadeó, sorprendida. Se levantó rápidamente. Espera aquí. Desapareció por una puerta de madera oscura. Pude escuchar voces amortiguadas. Luego, silencio. Cuando la puerta se abrió nuevamente, salió un hombre de unos 70 años, completamente calvo, con unas gafas gruesas que magnificaban sus ojos. ¿Valeria Santillana? Su voz temblaba ligeramente. Sí, señor. Nos miramos por un largo momento. Pasa, dijo finalmente. Su oficina estaba forrada de archiveros y libros legales. Detrás de su escritorio había un retrato de un hombre joven. Me tomó un segundo reconocerlo. Era mi padre, muchos años antes. Sabía que vendrías algún día, dijo Villareal, sentándose pesadamente en su silla. Tu padre me lo advirtió. ¿Usted conocía a mi padre?
Andrés y yo fuimos amigos desde la universidad. Fui el único en quien confiaba completamente. Por eso me nombró albacea testamentario de ciertos documentos especiales. Mi respiración se aceleró. ¿Qué documentos? Villarreal me estudió detenidamente. Antes de mostrarte nada, necesito estar seguro de que estás preparada para la verdad. Lo que vas a descubrir cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia y sobre ti misma. Ya no creo saber nada, respondí, sorprendida por la firmeza en mi voz. He sido tratada como una extraña toda mi vida. Merezco saber por qué. Asintió lentamente. Se levantó y fue hacia uno de los archiveros. Sacó una llave de su bolsillo y abrió un cajón especial. Extrajo una carpeta gruesa, sellada con cinta adhesiva y marcas de lacre. Tu padre dejó instrucciones muy claras. Estos documentos debían ser entregados a ti, y solo a ti, cuando cumplieras 18 años o cuando vinieras a buscarlos, lo que ocurriera primero. Colocó la carpeta sobre el escritorio entre nosotros. ¿Qué hay dentro? La verdad, dijo simplemente. La verdad que tu familia ha estado ocultando durante 17 años. Con manos temblorosas, rompí los sellos y abrí la carpeta. El primer documento era un certificado de nacimiento. Mi certificado de nacimiento. Pero había algo extraño en él. Nombre, Valeria Santillana y Mendoza padre. Andrés Santillana Herrera madre. Espacio en blanco, mi madre no estaba registrada. No entiendo. Sigue leyendo, me instó Villarreal. El siguiente documento era una partida de matrimonio entre Andrés Santillana Herrera y una mujer llamada Carolina Mendoza Rivera, fechada 23 años atrás. Pero, mamá se llama Leticia. Exacto. Mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar la información. ¿Quién es Carolina Mendoza? Era tu madre, tu verdadera madre, una mujer brillante, hermosa, que tu padre amó profundamente. Se casaron cuando él tenía 25 años, contra la voluntad de la familia Santillana. ¿Por qué contra su voluntad? Porque Carolina no era nadie según los estándares Santillana. Era hija de inmigrantes, una profesora de literatura sin apellido ni fortuna. Para la familia, era inaceptable. El matrimonio causó un escándalo enorme. ¿Y qué pasó? Villarreal suspiró profundamente. Tu abuelo, Edmundo Santillana, amenazó con desheredar completamente a Andrés si no anulaba el matrimonio. Pero tu padre se negó. Estaba enamorado. 3 años después de casarse, naciste tú. Miré el certificado de nacimiento nuevamente. Mi fecha de nacimiento. Mi nombre. Entonces, ¿por qué mi madre, Carolina, no está aquí? ¿Dónde está? El silencio que siguió fue pesado, terrible. Murió cuando tenías 2 años. Un accidente automovilístico. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Murió? Sí. Y tu padre quedó destrozado. Pero tenía un problema. Tú. Una niña pequeña que necesitaba cuidados, y él estaba sumido en una depresión terrible. La familia vio su oportunidad. ¿Qué oportunidad? La de tomar control. Leticia, la prima de Andrés, siempre había estado enamorada de él. Cuando Carolina murió, la familia presionó a Andrés para que se casara con Leticia para darle una madre a la niña. Él resistió por un tiempo, pero finalmente cedió. Se casaron cuando tú tenías 3 años. Las piezas comenzaron a encajar, formando un mosaico horrible. ¿Y los otros niños? Constanza y Sebastián son hijos de Andrés y Leticia, tus medio hermanos. Pero aquí está la clave, Valeria, la razón por la que te han tratado como te han tratado. Sacó otro documento. Era una copia de un testamento. El testamento de mi abuelo, Edmundo Santillana. Lee la cláusula séptima, me indicó. Leí, aunque las palabras se difuminaban por las lágrimas que comenzaban a nublar mi vista. El patrimonio familiar Santillana, incluyendo la mansión principal, las propiedades asociadas y el fideicomiso de inversiones, pasará al heredero directo de sangre pura santillana de la siguiente generación. En caso de que existan múltiples herederos, la prioridad será, primero, el hijo primogénito varón de matrimonio legítimo con una santillana de sangre. Segundo, el hijo primogénito de matrimonio legítimo. Tercero, cualquier descendiente directo de sangre santillana reconocido legalmente. No entiendo el lenguaje legal. Es simple, explicó Villarreal. Tu abuelo estableció que el patrimonio debía ir al heredero de sangre pura santillana. Leticia es santillana por matrimonio, pero también por nacimiento, ya que era prima de tu padre. Sus hijos con Andrés tienen sangre santillana por ambos lados. Entonces Sebastián, en circunstancias normales,
Sebastián sería el heredero principal, excepto por un detalle que tu abuelo no conocía cuando redactó su testamento. ¿Cuál? Que Andrés ya tenía una hija. Tú, de su primer matrimonio. Un matrimonio que, aunque objetado por la familia, era completamente legal y válido. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. ¿Y eso qué significa? Significa, Valeria, que tú eres la heredera legítima primogénita de Andrés Santillana. Tú tienes prioridad sobre Constanza y Sebastián. El patrimonio familiar, por ley y por el propio testamento de tu abuelo, te pertenece a ti. El mundo se detuvo. Pero, ellos nunca me dijeron, porque si lo hubieran hecho, habrías reclamado tu herencia. Así que hicieron algo peor. Te convencieron de que eras insignificante, de que no pertenecías. Escondieron los documentos de tu nacimiento, el certificado de matrimonio de tus verdaderos padres, todo. Te hicieron creer que eras solo otra niña más en la familia, cuando en realidad eres la única con derecho absoluto al apellido y al patrimonio Santillana. Pero ¿cómo pudieron ocultarlo? Los registros públicos. Tu padre tuvo la precaución de sellar los documentos legalmente, anticipando que la familia intentaría algo así. Por eso me los confió a mí. Y dejó instrucciones muy claras. Al cumplir tu mayoría de edad, debías ser informada de todo. Miré todos los documentos esparcidos sobre el escritorio. Mi certificado de nacimiento. El acta de matrimonio de mis padres. Fotografías de mi madre, una mujer de sonrisa radiante que nunca conocí. El testamento de mi abuelo. Cartas de mi padre explicando todo. ¿Por qué mi padre no me dijo nada antes de morir? Porque murió de manera repentina. Un ataque al corazón. Tenía solo 42 años. Pero antes de morir, me hizo jurar que te protegería, que me aseguraría de que supieras la verdad cuando llegara el momento. ¿La familia sabe que usted tiene estos documentos? Sospechan. Por eso Leticia y Rodrigo han intentado durante años que yo renuncie como albacea. Pero no pueden obligarme. Tu padre me dio autoridad legal irrevocable. Me puse de pie, mareada por la revelación. ¿Qué hago ahora? Eso depende de ti, Valeria. Tienes dos opciones. Puedes confrontar a tu familia con esta información, reclamar tu herencia y pelear legalmente por lo que te corresponde. O puedes irte, empezar una nueva vida lejos de ellos, y dejar que crean que ganaron. Miré las fotografías de mi madre, de mi padre, de la familia que me fue robada. ¿Cuánto vale el patrimonio? En términos monetarios, aproximadamente 43 millones de dólares, entre propiedades, inversiones y el fideicomiso. Pero no se trata solo de dinero, ¿verdad? No, no se trataba de dinero. Se trataba de justicia, de verdad, de reclamar mi identidad. Quiero lo que es mío, dije, y mi voz sonó diferente incluso para mí. Más fuerte, más decidida. Quiero que sepan que no pueden borrarme, que existo, que tengo derechos. Villarreal sonrió por primera vez. Tu padre estaría orgulloso. Ahora, preparémonos, porque cuando hagas esto oficial, va a desatarse una guerra. Volví a la mansión esa noche con una copia de todos los documentos en mi mochila y un plan en mi mente. No dije nada durante la cena. Los observé a todos, mamá, Leticia, picoteando su comida con desinterés, Sebastián revisando su teléfono, ignorando a todos, Constanza hablando sobre su último viaje con sus amigas, el tío Rodrigo discutiendo inversiones, la tía Aurelia criticando a alguien ausente. Todos tan seguros de su lugar en este mundo, tan confiados en su derecho al apellido Santillana. Ninguno sabía que su mundo estaba a punto de colapsar. Esperé hasta el domingo siguiente, cuando toda la familia extendida estaría reunida. Quería que todos estuvieran presentes para lo que venía. Esa mañana me vestí cuidadosamente, no con mi ropa habitual, sino con un vestido negro que había pertenecido a la abuela Matilde. Ella me lo había dado semanas atrás con una sonrisa enigmática. Para cuando lo necesites, había dicho. Ahora entendía que ella sabía. Quizás siempre había sabido. Bajé las escaleras exactamente a las 12, cuando todos se reunían en el gran salón antes del almuerzo dominical. El murmullo de conversaciones se detuvo cuando entré. Todos me miraron, sorprendidos por mi apariencia. Valeria, ¿qué haces aquí? Preguntó Leticia, su voz tensa. Deberías estar ayudando en la cocina. No, dije simplemente. Hoy no voy a ayudar en la cocina. Hoy voy a hacer algo diferente. El tío Rodrigo frunció el ceño. Disculpa, hoy voy a contarles una historia. Continué, caminando hacia el centro del salón. Una historia sobre secretos, mentiras y robos. Valeria, ya basta, advirtió Leticia, poniéndose de pie. No, mamá,
O mejor dicho, Leticia, porque no eres mi madre, ¿verdad? El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la repisa. ¿De qué estás hablando? La voz de Leticia temblaba. Saqué la carpeta de documentos de mi bolso. Estoy hablando de esto. De la verdad que han estado ocultando durante 17 años. Coloqué el primer documento sobre la mesa de centro, mi certificado de nacimiento. Mi verdadero certificado de nacimiento. Donde mi madre no es Leticia Santillana, sino Carolina Mendoza. Una mujer que murió cuando yo tenía 2 años. Leticia palideció. Rodrigo se puso de pie bruscamente. ¿Dónde conseguiste eso? Del lugar donde mi padre, previsor como era, guardó toda la verdad. Del abogado Villareal. Esos documentos están sellados, gruñó Rodrigo. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, lo interrumpí. Porque estamos hablando de mi vida, mi identidad, mi familia. La familia que ustedes me robaron. Coloqué el siguiente documento, el acta de matrimonio. El matrimonio legal entre Andrés Santillana Herrera y Carolina Mendoza Rivera. Mis padres. Mis verdaderos padres. Constanza se había quedado muda, mirando los papeles como si fueran serpientes. Pero, eso significaría que soy hija del primer matrimonio de nuestro padre. Sí, Constanza. Significaría que soy tu hermana mayor. Tu media hermana, para ser precisos. Sebastián finalmente levantó la vista de su teléfono. Esto es ridículo. Aunque fuera verdad, ¿qué diferencia hace? Sigues siendo tú. Sonreí sin humor. Ah, Sebastián. Siempre tan seguro de tu lugar como heredero. Déjame mostrarte algo más. Coloqué el testamento del abuelo sobre la mesa. El testamento de Edmundo Santillana. Específicamente, la cláusula séptima. ¿Quieres leerla, o lo hago yo? Nadie habló. Dice que el patrimonio familiar pasa al heredero directo primogénito de Andrés Santillana. ¿Sabes quién es ese heredero, Sebastián? No eres tú. Soy yo. Eso es imposible, gritó Rodrigo. Tú no eres una Santillana legítima. Tu madre era una cualquiera sin apellido. Mi madre estaba legalmente casada con mi padre. Mi voz resonó en el salón. Lo que hace que yo sea la hija legítima primogénita. Ustedes son los segundos. Ustedes son los que vinieron después. Leticia se dejó caer en el sofá, llevándose una mano al pecho. No puedes hacer esto. No puedes venir aquí y destruir esta familia con mentiras. ¿Mentiras? Saqué las fotografías. ¿Estas son mentiras? ¿Fotos de mi padre con mi madre? ¿De mi bautizo? ¿De mis primeros años de vida antes de que ustedes decidieran borrar mi existencia? Las fotografías se esparcieron sobre la mesa. En una de ellas, mi padre sostenía a un bebé, yo, con una sonrisa radiante. A su lado, una mujer hermosa de cabello castaño y ojos cálidos lo miraba con adoración. Esta es mi familia, dije, tocando la fotografía. La familia que me quitaron. La familia de la que nunca me hablaron porque era más conveniente hacerme creer que era una carga, un error, algo de lo que avergonzarse. La tía Aurelia se había puesto de pie, mirando las fotografías con expresión de horror. Carolina, murmuró. Pensé que ¿Pensaron que habían borrado todo rastro de ella? Casi lo logran. Casi me convencen de que no era nadie. Pero mi padre fue más inteligente que todos ustedes. Valeria, por favor, Leticia extendió una mano temblorosa. Entiendo que estés enojada, pero piensa en lo que estás haciendo. Esta familia me trató como basura durante 17 años. Me hicieron sentir como una intrusa en mi propia casa. Me humillaron, me ignoraron, me hicieron creer que no valía nada. Y todo para mantener una mentira. Para que Sebastián pudiera heredar lo que legalmente es mío. No voy a permitir que una bastarda venga a reclamar lo que es mío. Sebastián finalmente estalló, con el rostro rojo de ira. No soy una bastarda, dije con calma helada. Soy la hija legítima de un matrimonio legal. Tú, en todo caso, eres el hijo del segundo matrimonio. El de conveniencia. El que solo existió porque mi madre murió. Andrés no te quería, gritó Leticia, perdiendo finalmente la compostura. Si te hubiera querido, no se habría casado conmigo. No habría tenido otros hijos. Te toleró porque no tuvo opción. Las palabras fueron como bofetadas, pero ya no me dolían. Ya no tenían poder sobre mí. Mi padre me amó lo suficiente como para asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Me amó lo suficiente como para proteger mi herencia
pertenecía legalmente. Me amó lo suficiente como para dejarme todo lo que necesitaba para reclamar mi lugar. Saqué el último documento, una carta firmada por Villarreal y notariada. Esta es una notificación legal formal. A partir de hoy, estoy reclamando mi derecho como heredera primogénita al patrimonio Santillana. El fideicomiso, las propiedades, todo. Tengo 18 años en 2 semanas. El día de mi cumpleaños, presentaré estos documentos ante un juez. No puedes hacer eso. La voz de Rodrigo sonaba desesperada ahora. La familia te demandará. Gastaremos lo que sea necesario en abogados. Te destruiremos. Inténtenlo, dije. Pero sepan esto, cada documento que tengo es legal, verificable y respaldado por testigos. El abogado Villarreal tiene copias de todo. He presentado duplicados ante el registro civil. No pueden ocultarlo más. La abuela Matilde, que había estado en silencio todo este tiempo en su silla junto a la ventana, comenzó a reír. Una risa suave, casi musical. Sabía que lo harías, dijo. Sabía que finalmente encontrarías tu camino. Eres tan parecida a tu madre, a tu verdadera madre. Ella también era valiente. ¿Tú sabías? Preguntó Leticia, mirando a su suegra con incredulidad. Claro que sabía. Siempre supe. Y me avergoncé cada día de permitir que trataran así a mi nieta. Pero era una cobarde. Tú, Valeria, no lo eres. Me acerqué a la abuela y tomé su mano arrugada. Gracias, abuela. No me agradezcas. Solo lamento no haber tenido tu coraje antes. Me di vuelta para enfrentar al resto de la familia. Pueden intentar pelear esto en los tribunales si quieren. Pueden gastar fortunas en abogados. Pero al final, la ley está de mi lado. Los documentos no mienten. Soy la heredera legítima, y voy a reclamar lo que es mío. ¿Y qué planeas hacer? Preguntó Constanza, su voz apenas un susurro. ¿Echarnos a la calle? ¿Quitarnos todo? La miré. A pesar de todo, sentí una punzada de algo parecido a la tristeza. No sé qué voy a hacer. Todavía no. Pero sé lo que no voy a hacer. No voy a pretender que no existo. No voy a seguir siendo invisible. No voy a permitir que me roben mi nombre, mi historia, mi derecho. Tu padre estaría decepcionado de ti, dijo Leticia con veneno en la voz. No, respondí. Mi padre estaría orgulloso, porque finalmente estoy haciendo exactamente lo que él quería que hiciera, reclamar mi lugar, defender la verdad, honrar la memoria de mi madre y la suya. Recogí los documentos de la mesa. El lunes, Villarreal presentará la petición legal formal. En 2 semanas, cuando sea legalmente adulta, tomaré posesión de lo que me corresponde. Hasta entonces, me quedaré en esta casa. No en el cuarto de servicio, sino en la habitación que debió ser mía desde el principio. ¿Y cuál habitación es esa? Preguntó Rodrigo con sarcasmo. La suite principal, la que fue de mis padres, la que Leticia ha mantenido cerrada todos estos años como un santuario a un matrimonio que nunca debió existir. Leticia se puso de pie de golpe. No te atrevas. Esa habitación es mía. No. Esa habitación pertenece a la heredera de la casa. Y esa soy yo. El lunes, un cerrajero vendrá a cambiar la cerradura. Si intentas impedírmelo, llamaré a la policía. Caminé hacia las escaleras, con la carpeta de documentos bajo el brazo. Cada paso se sentía como una victoria. Valeria, la voz de Constanza me detuvo. Me di vuelta. Ella tenía lágrimas en los ojos. ¿De verdad nos odias tanto? La pregunta me golpeó. Por primera vez en toda la confrontación, sentí que mi determinación flaqueaba. No los odio, Constanza. Ojalá pudiera. Sería más fácil. Pero la verdad es que solo estoy cansada. Cansada de ser invisible. Cansada de disculparme por existir. Cansada de pretender que todo está bien cuando nunca lo estuvo. Pero somos familia. No, la interrumpí suavemente. Somos extraños que comparten una casa y un apellido. La familia se elige, Constanza. Y ustedes nunca me eligieron a mí. Subí las escaleras sin mirar atrás. Detrás de mí, podía escuchar el estallido, gritos, acusaciones, pánico. Pero ya no era mi problema. Había pasado 17 años viviendo en las sombras de su versión de la verdad. Ahora era momento de vivir en la luz de la mía. Las siguientes 2 semanas fueron un caos. Como prometí, el lunes apareció un cerrajero. Leticia intentó impedirle el acceso, pero Villarreal había conseguido una orden judicial temporal que me permitía acceder a la habitación mientras se resolvía la disputa de herencia. Cuando finalmente abrí la puerta de la suite principal, sentí como si entrara a una cápsula del tiempo. La habitación era hermosa. Paredes de color crema,
muebles de caoba oscura, una cama con dosel de madera tallada. Pero lo que me paralizó fueron las fotografías que cubrían una de las paredes. Fotografías de mi padre, de mi madre, Carolina, de mí cuando era bebé. Leticia no había mantenido esta habitación cerrada como un santuario a su matrimonio. La había mantenido cerrada porque era un santuario a la familia que ella había reemplazado. A la familia que nunca pudo superar. Había cajas en el armario. Las abrí con manos temblorosas. Ropa de bebé. Mis primeros zapatos. Dibujos que había hecho cuando tenía 3 o 4 años. Un diario de mi madre, donde documentaba cada hito de mi temprana infancia. Valeria dijo su primera palabra hoy, mamá. Mi corazón casi explota de felicidad. Andrés lloró. Nuestra hija perfecta, nuestra hermosa niña, que llegó a completar nuestras vidas. Leí hasta que las lágrimas me impidieron ver las palabras. Mi madre me había amado. Mi padre me había amado. Yo no era un error, no era una carga. Había sido deseada, celebrada, adorada. Y luego todo me había sido arrebatado. Esa noche, dormí en la cama de mis padres, rodeada de los recuerdos de la familia que debí tener. Los siguientes días fueron una guerra. La familia contrató al mejor bufete de abogados de la ciudad. Presentaron una contrademanda, argumentando que los documentos eran falsificaciones, que mi padre había sido mentalmente incompetente cuando los redactó, que yo estaba siendo manipulada por Villarreal. Pero Villarreal estaba preparado. Había testigos, amigos de mi padre que recordaban el matrimonio con Carolina, vecinos que nos habían visto como familia, registros hospitalarios de mi nacimiento que confirmaban cada detalle. La prensa se enteró. La historia era demasiado jugosa para ignorarla. Heredera oculta reclama fortuna familiar. El secreto de los Santillana, hija ilegítima demanda herencia. Los periodistas acamparon frente a la mansión. Yo no hablé con ninguno. No necesitaba hacerlo. Los documentos hablaban por mí. El día de mi cumpleaños número 18 llegó. No hubo fiesta, no hubo celebración familiar. En cambio, estuve en el juzgado, con Villarreal a mi lado, presentando formalmente mi reclamación. El juez, un hombre severo de unos 60 años, revisó cada documento meticulosamente. La familia Santillana, con su equipo de 5 abogados, presentó argumentos, objeciones, impugnaciones. Nada de eso importó. Los documentos eran irrefutables. El matrimonio de mis padres, legal. Mi nacimiento, legítimo. El testamento de mi abuelo, claro en sus términos. Y las disposiciones testamentarias de mi padre, que explícitamente me nombraban como su heredera principal, también estaban en orden. 3 meses después de mi cumpleaños, el juez emitió su fallo. La mansión Santillana, el fideicomiso familiar, las propiedades y el 65% del patrimonio total me pertenecían legalmente. A Sebastián y Constanza se les asignó el 35% restante, para ser distribuido cuando alcanzaran su mayoría de edad. Leticia y Rodrigo no recibieron nada. No eran herederos directos de mi padre, y el testamento de mi abuelo específicamente excluía a cónyuges y hermanos de la línea de herencia. El día que se anunció el veredicto, volví a la mansión como su propietaria legal. La familia estaba reunida en el salón, no de manera voluntaria, sino porque Villarreal había exigido su presencia para la lectura oficial del fallo y la transferencia de autoridad. Los observé mientras Villarreal leía los términos. Leticia lloraba silenciosamente. Rodrigo tenía el rostro rojo de furia contenida. Sebastián miraba el suelo, derrotado. Constanza solo parecía perdida. Cuando Villarreal terminó, todos me miraron, esperando. Tienen 30 días para decidir si quieren permanecer aquí, dije. Si eligen quedarse, estableceremos reglas claras. Esta sigue siendo su hogar, por ahora, pero bajo mis términos. ¿Cómo puede ser tan cruel?, susurró Leticia. Después de todo lo que hicimos por ti, después de todo lo que hicieron por mí, repetí, incrédula. ¿Qué exactamente hicieron por mí, Leticia? ¿Darme un techo mientras me trataban como sirviente? ¿Alimentarme mientras me negaban afecto? ¿Permitirme llevar el apellido Santillana mientras me convencían de que no lo merecía? Te criamos, dijo débilmente. Me toleraron. Hay una diferencia. Me di vuelta hacia Constanza y Sebastián. Ustedes dos heredarán lo que les corresponde. No voy a robarles su futuro, pero tampoco voy a pretender que somos una familia feliz. Somos extraños legalmente vinculados por la sangre de un hombre que ya no está. ¿Y nosotros?, preguntó Rodrigo.
¿Simplemente nos echas? Ustedes tienen sus propios medios, respondí. Esta nunca fue su casa. Solo fingieron que lo era. Han pasado 2 años desde aquel día en el juzgado. La mansión Santillana es ahora oficialmente mía. Leticia y Rodrigo se fueron a los pocos días del veredicto. Sebastián se mudó a un apartamento en la ciudad, pagado con su parte de la herencia. Solo Constanza se quedó, para mi sorpresa. Nuestra relación ha sido complicada. No somos amigas, pero tampoco enemigas. Existe un respeto mutuo, nacido de la verdad compartida y del reconocimiento de que ambas fuimos, de maneras diferentes, víctimas de los secretos familiares. Transformé la mansión. Doné la mitad de las habitaciones para crear un centro de recursos para huérfanos y niños en hogares de acogida. Mi madre, Carolina, había sido maestra. Me pareció apropiado honrar su memoria ayudando a niños que, como yo, necesitaban saber qué importaban. La habitación de mis padres sigue siendo mía. Cada noche, antes de dormir, miro las fotografías en la pared. Mi madre sonriente. Mi padre feliz. La familia que merecí tener. La abuela Matilde murió tranquilamente hace 6 meses, en su cama, con su mano en la mía. Sus últimas palabras fueron: ahora puedo descansar. Finalmente hiciste justicia. El apellido Santillana significa algo diferente ahora para mí. Ya no es una carga que llevar con vergüenza, sino un legado que me esfuerzo por honrar de manera diferente a las generaciones anteriores. Ya no creo en la sangre pura ni en las tradiciones que exigen sacrificar personas por apellidos. Creo en la verdad, en la justicia, en el derecho de cada persona a conocer su historia y reclamar su identidad. A veces, cuando camino por los pasillos de esta mansión antigua, pienso en la niña que fui. La niña que se sentaba en el alféizar de una ventana pequeña, mirando las luces de la ciudad, preguntándose si alguna vez importaría. Le hablaría si pudiera. Le diría que sí, que importa, que su dolor no será eterno, que la verdad, aunque duele descubrirla, también libera. Le diría que el apellido que le negaron no la define, que su valor no proviene de un testamento ni de una herencia. Pero también le diría que luchar por la verdad es importante, que reclamar tu identidad no es venganza, sino justicia. Me trataron como un estorbo durante 17 años. Resultó que yo era la única con derecho verdadero al apellido que tanto defendían. Pero lo más importante que descubrí no fue eso. Lo más importante fue que mi valor nunca dependió de ese apellido. Dependía de mi verdad, de mi historia. Y esa, nadie puede quitármela jamás.